Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco, bienvenidos a Hiperbólico. El tema de hoy, emprendimiento 101. Mucho antes de la pandemia y con los nuevos cambios en el entorno comercial, el concepto de ser asalariado ya no era, y hoy tampoco, es una verdad absoluta para muchos. El reto no es solamente lograr la libertad financiera a través de un negocio propio, sino el poder crear un proyecto que vaya muy alineado con tus intereses, habilidades, talentos y por supuesto tu pasión. Pero la clave está en hacerlo rentable, poder administrarlo, que crezca y que te permita también tener una buena calidad de vida. Pero en papel, todo parece ser perfecto. Ser emprendedor conlleva, además del sacrificio, mucha capacidad de aprendizaje, y para ello hemos invitado a este hiperbólico a Israel Velarde, profesional con más de 16 años de experiencia en la docencia universitaria y 12 años realizando emprendimientos vinculados al sector gastronómico. Fundador de restaurantes en Perú, Ecuador y Panamá, asesor, consultor y creador de My Real Coach. Y con él vamos a convertir este podcast, este hiperbólico, en un masterclass que hoy hemos llamado Emprendimiento 101. Bienvenido, Israel. Hola, Armando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia. Yo creo que lo principal, un poco para que la gente entienda, es cuando hablamos de emprendimiento como concepto, ¿realmente a qué nos referimos? Esa es una muy buena pregunta para empezar, porque normalmente hay una confusión entre si eres emprendedor, si eres empresario, y en verdad el emprendedor, como definición, tiene que ver con una actividad que implica la innovación, ¿no? Un emprendimiento es un proceso innovador que incluye muchas actividades que van a dar una solución a un problema específico. Esa solución está normalmente traducida en un negocio, ¿no? En una empresa. Entonces, el emprendedor siempre tiene esas soluciones, en ese proceso de crear soluciones. Uno puede ser emprendedor también trabajando para otra persona, trabajando en una empresa, creando un nuevo proyecto, lanzando un nuevo producto dentro de una empresa grande ya constituida. Uno puede ser emprendedor justamente por generar esas soluciones. Ahora, normalmente nos referimos mucho más al emprendedor que solo se arriesga, sale, a veces deja su trabajo o sacrifica el tiempo que te destinan a los amigos, a la familia, para perseguir un sueño que es la independencia, ¿no? Trabajar para sí mismo en algo que le apasiona o que le gusta. Y eso es básicamente, creo, el principal valor que tiene un emprendedor independiente. La mentalidad del emprendedor. ¿Qué se diferencia a una persona que trabaja para otra, que trabaja para producir ganancias para otra empresa? Yo, desde mi punto de vista, yo tengo muchísimos años siendo emprendedor ya, y yo siempre me escudo un poquito en la frase de prefiero trabajar por mis sueños en vez de trabajar por los sueños de los demás, ¿no? Pero suena muy bonito, es un poco cliché esa frase, en verdad, porque yo conozco mucha gente que es muy feliz y le gusta mucho el trabajar en una empresa grande y ha crecido bastante profesionalmente en otra empresa que le ha permitido incluso desarrollarse a un nivel mucho mayor profesionalmente, y lo hace bien, o sea, y son felices y la empresa valora su trabajo, y al mismo tiempo que ayuda a la empresa de otra persona o de otras personas a crecer, él crece como persona y él también se siente realizado. Así que yo creo que un poquito de manera sesgada desde mi punto de vista de emprendedor, siento que lo que diferencia al emprendedor es esa decisión o esa capacidad de decidir en algún momento dedicarse a algo que le guste, que lo apasiona. Y yo, por ejemplo, me encanta sentir la libertad de poder decidir absolutamente todo lo que quisiera sobre mi negocio, ¿no? Que es algo que a veces a uno lo puede llevar a la frustración cuando trabaja para otra persona, ¿no? O sea, hay límites, hay cosas que sí puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Para un emprendedor que es dueño de su propio negocio, tiene esa libertad de crear, de probar, de disfrutar lo que está haciendo. Y si se equivoca, pues como yo siempre digo, ¿no? Uno aprende de sus aciertos, pero también de sus errores. Las dos cosas son igual de importantes en la vida. Uno tiene siempre aciertos y también tiene muchos errores, ¿no? No existe la persona perfecta, y yo creo que eso es lo que uno va, esa es la llamada experiencia que uno va acumulando con los años, ¿no? Hay una pregunta de rigor, hay un tema generacional acá con ser emprendedor que ha ido cambiando en los años a través de nuevas etapas o nueva gente. ¿Esto le pertenece a los millennials o es una cosa que viene hace mucho tiempo? Mira, yo creo que más que un tema generacional, hoy conocemos mucho más sobre estos emprendimientos porque existen las plataformas, los medios por los cuales
todos pueden hacer negocios hasta globalizados, y yo puedo saber qué vende la señora en Argentina que vende pasteles, ¿no? Que crea una pequeña pastelería. ¿Por qué? Porque me apareció su cuenta en Instagram y la vi y me pareció increíble lo que hace, y puedo saber lo que hace y le doy like y le comento. Antes no teníamos esa capacidad de conocer el detalle de los emprendimientos en diferentes lugares. Yo creo que más que un tema generacional o millennial, es un tema de necesidad. Y nosotros en Latinoamérica creo que tenemos mucho de eso. Lamentablemente nuestra situación económica y política no siempre ha sido la mejor, y a veces la necesidad ha llevado a que las personas, hasta por simplemente tener comida en la casa, tengan que recurrir a hacer algo propio, ¿no? Hay muchas personas que recurrieron a hacer un emprendimiento porque simplemente se quedaron sin trabajo, ¿no? Y no había otra. Había solamente por un lado, la opción de dormir, quedarse en su casa encerrado llorando, y la otra es levantar la cabeza y ver qué cosa se hacía, ¿no? Entonces, yo creo que más que un tema, como te digo, generacional, es un tema de necesidad, de oportunidad también. Y muestra de ello es que en toda esta pandemia, pues los emprendimientos comenzaron a salir por todos lados, ¿no? Justamente por la necesidad de muchas personas que se vieron sin trabajo y querían igual hacer algo para tener un ingreso económico. Y ese tipo de cosas son las que hacen que los emprendimientos a veces se lancen, porque yo hablo con mucha gente a veces que me pide a veces asesoría y me dicen, no estoy seguro qué hacer, tengo buenas ideas, pero no me decido, no sé si hacerlo ya. No sé si hacerlo o esperarme un poquito más. Hay muchas personas con muy buenas ideas, pero que no se deciden. Tienen miedo. El miedo es la principal barrera para lanzarse. Y a veces la necesidad es la que te da ese empujón, donde ya no hay miedo, porque no hay nada peor de lo que estás viviendo, y te lanzas a hacerlo, ¿no? Antes de entrar en materia dura, porque vamos a ir como destilando un poco esas técnicas o esos conocimientos que debe tener la persona para poder emprender o hacerlo bien en el camino y no morir en el intento, que es lo que puede suceder. Esa persona de la que me hablaste, que es muy pasional, que es muy talentosa, que es muy creativa, pero quizás carece de esa parte administrativa. ¿Tu consejo para esa persona sería, ve y aprende de administración o busca una persona que te pueda guiar? ¿Cuál sería tu consejo por allí? Mira, yo soy profesor universitario hace 16 años, siempre te voy a decir que en la educación y el entrenamiento y el aprendizaje es lo primero. Te va a ayudar, tal vez a veces no hoy, pero en unos años, en algún momento te va a ayudar. Así que yo siempre voy a estar de la mano con eso. Ahora, no tienes que necesariamente encargarte tú de la parte administrativa, pero sí es bueno que tú sepas cómo funciona, aprendas cómo funciona. Lo digo porque hay muchos, yo tengo más de 10 años en el negocio de gastronómico, y pues los chefs, los cocineros son muy creativos, les encanta lo que hacen, tienen una pasión por lo que hacen, pero la gran mayoría, por no decirte todos los que conozco, no tienen esa habilidad administrativa, ¿no? Ellos ven su cocina para adentro y listo. Lo que pase afuera ya es otro problema. Y yo creo que hay muchos emprendedores que son de ese tipo, que les apasiona tanto, son reposteros, son chefs, tienen un negocio que está relacionado con su pasión, y sienten que si se dedican a la parte administrativa, van a dejar lo importante que es su habilidad, ¿no? Desarrollar su habilidad. Y yo digo, en esos casos siempre es bueno contratar a alguien, pero siempre tú tienes que saber qué cosa debe hacer esa persona. O sea, no puedes dejar simplemente a su criterio que haga toda la parte administrativa sin tú saber nada, ¿no? Y esto lamentablemente sucede en muchas ocasiones. Y lo importante es que si tú eres hábil en lo que haces, tú eres un cocinero, un chef, quédate en la cocina, o sea, es lo tuyo, es lo que te va a hacer feliz, es tu pasión, pero empápate de cómo funciona el negocio para que tú puedas realmente hacerle un seguimiento y controlar lo que está sucediendo, ¿no? Porque el día que no vengas clientes y estés metido en tu cocina, pues vas a tener un problema mucho más difícil de resolver. Así que ese es un poquito mi opinión sobre el tema. Yo siempre te digo a la gente, aprende, ¿no? O sea, aprende. Hoy en día hay tantas maneras de aprender, hasta remotas, donde tú le dedicas una hora, hasta hay mucha gente que he conocido que me inspira mucho porque son o sea, ellos son tan emprendedores, justamente tienen ese espíritu tan grande de aprender y de crear y de crecer, que ellos mismos se meten a tutoriales en internet, leen, escuchan, aprenden, y sin haber tenido ninguna
ninguna educación inicial profesional sobre esos temas, terminan teniendo una noción muy interesante y básica de las cosas. Y eso creo que es súper valioso en todo el emprendimiento, ¿no? Ok, es algo importante y vamos a entrar a ese proceso creativo de tu lado, porque además de profesor universitario, de ser docente, tienes tu emprendimiento, pero te has dado la tarea en esta última etapa de crear este contenido titulado Mariel Coach a través de las redes sociales. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cuál es la intención? ¿A dónde quiere llegar Israel con Mariel Coach? Que además de poder tocar directamente a nuevos emprendimientos, también estás tocando una plataforma interesante como lo es Instagram con la información. Sí, en verdad es interesante cómo nace el proyecto y te voy a ser así súper honesto de cómo se gestó. Yo siempre he ayudado a gente, siempre. O sea, hay gente que incluso me ha escrito a veces sin conocerme y me ha preguntado y me ha dicho, Pulpe, ¿puedo hacer una consulta sobre mi negocio? Tengo una idea. O alumnos, alumnos míos que he tenido en la universidad, años después me han buscado también diciendo, oye, ¿qué te parece esto? ¿Podemos hablar una llamadita? ¿O podemos juntarnos para conversar? Y yo siempre los he ayudado, porque me gusta, o sea, porque me encanta. No hay cosa que me guste más que luego ver que la idea de una persona a la que ayudé es ese negocio que está funcionando y está siendo exitoso, ¿no? Nunca pensé en dedicarme a la asesoría o consultoría hasta que me di cuenta que eran muchas de las personas que me hacían la pregunta, y mi esposa me dijo un día, oye, tú deberías valorizar o valorar un poquito también tu conocimiento, ¿no? O sea, tu tiempo, todo. Y le digo, no tengo, no, o sea, no me interesa eso, me encanta ayudar, pero me dejó pensando en eso y en realidad busqué una plataforma o un medio en el cual pueda hacer las dos cosas. Y en esta cuenta que se llama Mariel Coach de Instagram, que creé hace relativamente poco tiempo, lo que yo doy es mucha información para emprendedores pequeños que justamente no tienen ese conocimiento sobre todo lo que implica un emprendimiento, ¿no? Yo he estado en su lugar muchas veces y yo sé exactamente los datos o los datos que se necesitan o las cosas que a veces a uno le faltan de conocimiento, y trato de dárselos a través de los posts que yo subo constantemente. Y aparte de eso, yo les brindo algunas herramientas como por ejemplo plantillas de Excel, ¿no? Que es una cosa que muchos valoran. Hay para los emprendedores, para la mayoría de los emprendedores, la mayoría de los temas que me preguntan siempre son temas financieros o de contabilidad, que es todo un tabú para quien no ha estudiado nunca finanzas ni contabilidad, ¿no? Entonces, cuando yo les doy plantillas de un flujo de caja, del cálculo de su punto de equilibrio, cuántos clientes deben venir a su local para poder cubrir todos sus costos, es un mundo nuevo para ellos y les encanta, ¿no? Entonces yo subo ese contenido, se los comparto para que lo descarguen. Y lo que estoy haciendo estoy dando asesorías gratuitas de 1 hora, ¿no? Asesorías virtuales gratuitas de 1 hora. Libero unas fechas semanales, como son unas horas semanales, como aproximadamente 5 o 6 horas a la semana, para que 5 o 6 personas se inscriban, ¿no? Por ahí, por mi misma cuenta de Instagram, se inscriban y puedan tener esta asesoría en la cual yo les ayudo un poquito con todas las dudas que puedan tener sobre su negocio, inexistente o ya existente y que quieren mejorar, ¿no? Y bueno, como tú dices, ¿dónde está la parte de rentabilizar? Porque hasta ahora es lo mismo, sino que con más trabajo que lo que hacía ahora, porque tengo que preparar contenidos y todo eso. Y la idea es seguir ayudando a la gente y poder tener acceso a otras personas, otros clientes que son más grandes, probablemente son empresas que necesitan un acompañamiento mucho más cercano, con cosas muy específicas, ¿no? que van más allá de una asesoría de 1 hora, una plantilla de Excel. Y la idea también es poder ayudar a esas empresas que tienen esos problemas un poco más complejos, con un trabajo ya mucho más personalizado, ¿no? Que por suerte ya estoy trabajando con algunas empresas ese tipo de asesorías o trabajos o consultorías, ¿no? Ok, importante. Entonces vamos a recordar algo que acabas de decir. Si la gente quiere inscribirse o buscarte para esas asesorías, lo pusiste sobre el tapete, o sea, ya es imposible retirar lo que dijiste. Entonces, la gente simplemente busca @MarielCoach y te escribe directamente en el DM. Se mete el enlace que tengo ahí en mi biografía, en el perfil, hay un enlace, y dentro de ese enlace hay una opción para que puedas automáticamente tú mismo seleccionar la fecha y la hora que yo tengo disponible, y tú pones tus datos y ya queda grabado. O sea, es rapidísimo y no tienes ni siquiera que
escribirme o esperar que yo te responda o algo por el estilo, porque tú lo puedes agendar cuando quieras. Ok, vamos a tocar ciertos conceptos que están realmente en la cuenta de My Coach, pero si yo te preguntara, Israel, ¿cuál es el error más común de un emprendedor? Yo tengo, y ese justo es el título de uno de los posts que yo tengo ahí, uno de los iniciales. En general, o sea, no me gusta a veces generalizar porque depende de la situación, del tipo de emprendimiento y todo eso. Pero si estamos hablando de un emprendimiento que recién está iniciando, pues uno de los principales errores es no fijarse objetivos, ¿no? No fijarse objetivos. Es muy normal también que justamente está amarrado con eso de no fijarse objetivos. Es muy normal, tienes tantas ganas y tanta pasión por empezar algo que eres muy desordenado, no sabes por dónde hacerlo, quieres hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y yo a mucha gente lo ayudo con ese tema para ordenarlos nada más. O sea, mi asesoría cuando me junto con ellos una hora es como para decirle, ok, respira y vamos a ir paso a paso. O sea, me están preguntando, por ejemplo, si me gusta el nombre de la marca o qué colores ponerle al logo. Pero yo le pregunto, no sé, ¿quién es tu cliente? Todavía no están seguros, ¿no? No están seguros del perfil del cliente. Entonces, un poquito el problema es ese, ¿no? El tratar de hacer muchas cosas a la vez. Lo primero siempre es definir tu idea, que te guste, que te sientas cómodo con la idea. Lo segundo es validar tu idea. Lo que para ti puede ser una muy buena idea, para el resto del mundo no. Entonces, si le preguntas a tu mamá, también te va a decir siempre que es una maravillosa idea, y a tu abuelita ni qué decir. Pero hay que comenzar a preguntarle a más personas para ir validando esa idea, que vaya madurando un poco más. El tercer paso, después de validar la idea, es crear tu modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Ya es algo más grande que la idea, porque en el modelo de negocio tú vas a definir muy bien qué tipo de cliente vas a tener, cuál es el perfil, dónde está, o sea, dónde lo encuentras, porque también tienes que ir hacia él no vas a esperar que él llegue a ti, qué tipo de canales de ventas vas a utilizar, ¿no? Virtuales, 100% e-commerce, o vas a tener un canal físico de distribución, vas a identificar tus herramientas, actividades, alianzas clave que puedes tener, cosas que no pueden fallar, y lo más importante, vas a comenzar a preocuparte por tu estructura de costos, que es algo que a mucha gente le gusta conversar en la página que tengo en Mariel Coach, y tu estructura de ingresos, de ventas, ¿no? Tus fuentes de ingresos. Todo eso en conjunto ya te da un modelo de negocio. Tú tienes tu modelo de negocio y, como yo siempre digo, una vez que estás de acuerdo, estás bien con eso, estás satisfecho, es tu guión. No te vas a salir de ahí, salvo que te vaya mal y tengas un plan y quieres usar tu plan de contingencia. Después de todo eso, ahí ya puedes pensar en el nombre de la marca, en los colores que vas a usar, en el logotipo que quieres crear, en si vas a estar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en donde quieras. O sea, después viene todo lo demás, pero primero es ese proceso que te he dicho, que a veces mucha gente comete el error de no pasar, no hacerlo bien, ¿no? O sea, por adelantarse. Hay gente que ya me dice, ya alquilé el local, ya separé el local, pero todavía no ha desarrollado ni siquiera su modelo de negocio, ¿no? Entonces, ese es un tema que a veces se repite en muchos emprendedores. O sea, el consejo aquí sería realmente, primero, trabajar de fondo la propuesta de valor de esa idea o esa creatividad, y luego toda esa parte cosmética, que es el logo, los colores, eso lo dejamos después, el alcance, por dónde quiero estar, las redes sociales, eso lo trabajo luego. Dijiste algo importantísimo, y es porque los modelos de negocios han cambiado con el tiempo, y como hay tantas opciones, la gente tiene que salir a buscar al consumidor. Dijiste eso, ya no puedes esperar a que la gente te toque la puerta o tú seas la primera opción. Exactamente, y está amarrado a algo que te dije al inicio, ¿no? O sea, yo con esto de las redes sociales y el e-commerce, yo tengo acceso como que el consumidor a muchísimas más opciones que antes, que 20 años atrás. 20 años atrás estaba la panadería de la calle, de la esquina, del barrio, y yo usaba esa, y esa era la única que existía. Ahora encuentras que Panadería Mimi existe en Instagram y te puede mandar pasteles a tu casa, bien hechos, de otro tipo. O sea, eso es algo que uno tiene que considerar, porque el cliente ya está siendo buscado por otras empresas, entonces, por otras marcas. Entonces, cuando tú creas un emprendimiento, tienes que definir primero cuál es tu cliente, ¿no? Ese es mi perfil. Jóvenes, adultos, quieren divertirse, gente de nivel socioeconómico medio, alto, bajo, o sea, no importa, pero definirlo bien y luego preguntar en dónde están. ¿Están en la calle, comprando? ¿Están en su casa, viendo internet? ¿Ven las noticias? ¿Ven Instagram? ¿Ven Facebook? ¿Cuál es su canal? ¿Ven YouTube constantemente? O sea, una vez que tú ya sabes dónde están,
ahí comienzas a apuntar tus esfuerzos para captarlos, ¿no? Y eso es una cosa también que mucha gente no entiende y dice, bueno, yo quiero tener Instagram porque yo quiero tener YouTube porque quiero tener YouTube, yo quiero tener TikTok porque todo el mundo usa TikTok ahora, entonces, o sea, si tu negocio va a personas de más de 30, 35 años, olvídate del TikTok, ¿no? Olvídate, o sea, vas a gastar tu energía y tu tiempo y tu plata en cosas que no te van a rentabilizar, porque finalmente lo que tú quieres no es un seguidor, lo que tú quieres es un cliente, ¿no? Que ese seguidor se convierta luego en un consumidor. Así que yo creo que eso es una cosa importante hoy en día, salir a buscar al cliente sabiendo dónde está, no salir a buscarlo a ciegas, ¿no? Primero saber dónde está y luego ir a buscarlo. Cuestión de prioridades, definitivamente. No un fanático, sino realmente un cliente que te va a generar ese otro concepto que quería preguntarte. Rentabilidad versus utilidad, ¿es lo mismo? Ese ha sido mi post más famoso, creo, de hasta ahora. Es el que más gente ha comentado, porque creo que es un concepto que mucha gente no tiene claro. Y son dos indicadores totalmente diferentes. La utilidad de un negocio es simplemente la diferencia entre los ingresos y los gastos. Ingresos menos gastos me da mi utilidad. Y la utilidad siempre está expresada en términos monetarios. Por ejemplo, mi utilidad del 2021 fue de $10,000, por darte un ejemplo. Yo con esos $10,000 de utilidad puedo reírme y decirme que me fue mejor que tú, que sacaste solo 9,000. No. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto se esforzó esa persona por ganar esos 9,000. Por ahí que su esfuerzo fue mínimo, ¿no? No metió nada de esfuerzo ni invirtió plata para ganarse 9,000. Y yo, dedicando todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, toda mi energía y todo mi capital, gané 10,000. Entonces, la utilidad termina siendo, en términos monetarios, un indicador muy subjetivo. No puedes compararte, salvo contigo mismo. Claro, yo este año gané 10,000, el próximo año, el año anterior gané 5,000, estoy mejorando, eso sí puedo hacer, pero conmigo mismo. En cambio, la rentabilidad es un indicador que sí te muestra la relación de lo que ganaste entre lo que invertiste. Y por eso la rentabilidad siempre está expresada en porcentaje, no en moneda. Entonces, no es lo mismo decir yo obtuve una rentabilidad del 20% que decir yo gané $10,000. ¿Por qué? Porque cuando yo uso el indicador de rentabilidad, estoy diciendo que gané 20% de lo que yo invertí. De lo que invertí, he ganado el 20%. Ya recuperé el 20% de mi inversión. Y si el otro emprendedor o la otra empresa amiga que tienes ahí le preguntas y le dices, ¿cuánto fue tu rentabilidad? Y te dice 35%, ahí sí, ellos fueron mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque ganaron 35% en función a su inversión. Por ahí que yo invertí 1,000 y el otro invirtió 100,000. Cada uno a su nivel tiene su propia rentabilidad y el tener el factor de rentabilidad permite que se comparen las dos. Entonces, por eso siempre es mejor recurrir a la rentabilidad que a la utilidad como para tomar decisiones, ¿no? De que tan bien te está yendo o no. Mucha gente que arranca en este tema del emprendimiento quiere sacar ganancia inmediata para sí mismo. ¿Qué me pago yo como emprendedor? ¿Debo tener un salario? ¿Debo sacrificar eso durante un tiempo? Porque digo, hice el sacrificio, me salí de la empresa en la que estaba, en la que recibía mi quincena cada 2 semanas. Ahora invertí en mi negocio, tengo un financiamiento, está siendo medianamente rentable, utilizar la palabra, pero ¿me debo pagar yo? Cuéntame un poquito cómo es eso, porque creo que todos los que emprendemos de alguna manera llegamos a esa encrucijada. ¿Sigo reinvirtiendo mi propio patrimonio o realmente le saco algo para mí? Esa es una muy buena pregunta. Cuando uno recién comienza y prácticamente casi que hace todo uno mismo, ¿no? O quiere hacer todo uno mismo, cometemos el error, no quiero decirlo error, pero cometemos el hábito de trabajar incansablemente y no asignarnos a veces un ingreso por ese trabajo. Y hay que saber diferenciar lo que es mi trabajo de lo que es mi negocio. Si mi trabajo yo lo enfoco en mi negocio, yo debería tener una asignación, estoy dándole un servicio, estoy designando mi tiempo, debería tener una remuneración por eso. Si mucho, si poco, eso ya no importa, pero debería tener algo por eso. Si tú trabajaras en otra empresa de alguien más, te pagarían, no trabajarías gratis. Entonces, a veces cometemos el error de decir, bueno, es mi negocio, voy a trabajar gratis hasta que esto despegue. El problema es que comienzas a crear un hábito y ves que el negocio
todavía no da suficiente, o da muy poco, o está justo ahí, no ganas ni pierdes, y comienzas a avanzar y sin darte cuenta ya estás 6 meses, 8 meses, un año en la misma situación. Y no consigues nunca generarte tu salario, ¿no? O sea, tú ganas las utilidades si es que hay, pero el salario nunca. Y ese es un problema, porque no estás siendo objetivo con tu negocio, con tu análisis financiero del negocio. Si tú no estuvieses ahí, ese negocio no funcionaría. Tendrías que contratar a una persona para que haga lo que tú haces. Y si contratas a una persona, tendrías que pagarle. Entonces, no está bien tener un emprendimiento y no asignarnos un sueldo por el trabajo que realizamos. Eso que te estoy mencionando, Armando, es muchísimo más obvio cuando tienes socios. Imagínate que son cuatro personas que se juntan, cada uno mete la misma cantidad de plata, ¿sí? Exactamente lo mismo, invierten en el negocio. Pero una de ellas va a trabajar todo el día, todos los días. Ahí suena mucho más obvio que deberíamos pagarle algo, ¿verdad? Porque es injusto para con los otros. O sea, es injusto, para él con relación a los otros que no hacen nada. Lo mismo se debería hacer cuando es el negocio de uno solo. Tú estás siendo injusto contigo mismo. Tú necesitas asignarte algo. Y ese ingreso, ese salario que tú te deberías asignar es parte de la estructura de costos de tu negocio. Si tu negocio no es capaz de generar utilidades o rentabilidad con ese sueldo que tú te estás asignando en el corto plazo, pues deberías comenzar a cuestionar la viabilidad de ese negocio, ¿no? Tienes que hacer algún cambio, tienes que incrementar las ventas, tienes que reducir los costos por otro lado. Algo tienes que hacer porque te está demostrando que el negocio no es capaz de ser rentable sin tu trabajo gratuito, entre comillas, ¿no? Entonces, siempre es bueno. Si se puede hacer, yo sé que mucha gente lo hace y yo lo he hecho, más de lo que te imaginas. Empezar un negocio y trabajar gratis, dedicarle muchas horas porque te apasiona, porque quieres que funcione, porque quieres que todo vaya bien, y eso es normal, pero tienes que estar clarito de que estás haciendo algo que no es sostenible, ¿no? El día que te salga, por ejemplo, otra oportunidad de crecer, de hacer otro negocio, vas a tener que salir de ahí, saltar, y el otro negocio no va a funcionar no porque tú no estés, sino porque vas a tener que contratar a una persona que genere un gasto adicional y el negocio y convierte ese negocio, lo pasa el negocio a números rojos. Hablemos de financiamiento. Si yo tengo la idea pero no tengo el capital, tu recomendación es buscar un acelerador de empresas, buscar un inversor ángel, ir a un banco. ¿Qué debo hacer para poder poner a rodar mi negocio? Es otra pregunta interesante. Yo siempre digo que gente con dinero hay muchísima. Y gente con buenas ideas no hay tanta, ¿no? Entonces, simplemente por un tema de oferta y demanda, uno debería tener siempre la capacidad de conseguir ese financiamiento. O sea, alguien que tenga buenas ideas debería siempre tener el acceso a ese financiamiento. Yo lo que siempre trato de recomendar es buscar estas incubadoras o aceleradores de negocio que están especializados en ese tipo de proyectos, ¿no? Que justamente lo que buscan es eso. A veces hay que meterse a buscar un poco bien también en lo que el gobierno te ofrece, ¿no? O sea, el gobierno de cada país es uno de los que más debería preocuparse por la generación de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas, porque esa es una manera de generar empleo en el país, ¿no? Es un motor de empleo. Y países que tienen niveles de desempleo altos, pues pueden recurrir a eso, a eso para complementar el trabajo del Estado. Entonces, volviendo a la pregunta, el banco yo lo pondría en la última opción. El banco es una opción cara, siempre te va a pedir incluso hay unos bancos que te piden, antes de empezar, increíblemente, te piden información de tus estados financieros, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a demostrarle yo información de mis estados financieros si lo que te estoy pidiendo es dinero para crear una empresa y poder tener estados financieros? Entonces, hay algunos productos que son préstamos personales, ya no a nivel de empresa, préstamos personales, o sea que no le estás prestando plata al emprendimiento, le estás prestando plata al dueño o al socio o a la persona que quiere crear el emprendimiento, que eso es diferente, y son más costosos, tienen una tasa de interés, ¿no? Alta, y al final es como si el que se está endeudando es el emprendedor y no es el proyecto o la empresa. Yo creo que siempre es bueno buscar inversionistas, buscar estos inversionistas ángeles que como te digo, tienen fondos de dinero que están destinados para inversiones, no tienen idea, ya están cansados de algunos de invertir en la bolsa. La bolsa hoy en día está pero en el piso y hay gente que ya no quiere meter toda su plata ahí o en fondos mutuos o en ese tipo de productos
y pues necesita ideas, ¿no? Y gente que tenga buenas ideas o gente que quiera hacer crecer su sueño. Y yo creo que es una muy buena manera. A mí me encanta ese programa Shark Tank, que no digo que vas a tener vas a llegar a ese nivel de inversionistas, pero sí hay mucha gente que tiene esas ganas de invertir, y obviamente no lo hace por ser buena gente, ¿no? Hay muchas personas que tienen clarito qué cosa funciona y qué cosa no, y si lo hacen es porque tienen claro que ese es un negocio que va a funcionar y tiene un potencial enorme de crecimiento. A veces incluso tú puedes tener el dinero para empezar, pero si quieres crecer vas a necesitar ese empujón, ¿no? A crecer a gran escala. Y lo digo porque hay mucha gente que a veces dice, yo no quiero que alguien más, venderle una parte de mi negocio a alguien más, no quiero, o sea, es mío, yo quiero crecer con él, así me cueste lo que me cueste. Y no se da cuenta que es un mundo de oportunidades, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de crecer ahora, hazlo de una vez, ¿no? Tú no sabes qué va a pasar en 2 años, en 3 años, quiénes van a estar en el mercado, cómo van a cambiar los hábitos de consumo. Entonces, esos aceleradores creo que sirven muchísimo para los emprendedores hoy en día. Hay un post que pusiste, creo que fue el primero, y siempre se me quedó, el tema de el cliente puede ser el rey, pero no es el director de arte. Entonces, realmente esto quizás tiene una implicación que cada quien interpreta a su manera, pero creo que también va muy amarrado al el cliente siempre tiene la razón, o hay cosas que el cliente puede influir y hay cosas que yo como emprendedor o como dueño de mi negocio debo decir no. O sea, esta es la razón por la que yo creé este emprendimiento y esto debe ir por ese lado y me mantengo en mi línea, ¿no? Tal cual. Está relacionado con el tema del cliente siempre tiene la razón, con la frasecita esta de si el cliente siempre tiene la razón. Y pues no tiene la razón siempre. Uno está claro que el centro de tu negocio es siempre tu cliente, ¿no? Es el centro. Si él no viene, pues no vendes, y si no vendes no puedes pagar absolutamente nada de lo que implica tu negocio y no va a funcionar. Pero el cliente, como es el centro de tu negocio, es el rey, ¿ok? Es el rey, es por el que tienes que preocuparte, de satisfacer lo mejor que puedas su necesidad. Y incluso no solo satisfacer, sino superar sus expectativas. Pero lo que ya no puedes hacer es dejar que el cliente, ¿no? Que el cliente adapte o cambie tu modelo de negocio. Otra vez volviendo al modelo de negocio, ¿no? No puedes hacer que por algunos clientes o un cliente que siempre venía, pues tu modelo cambie. No puedes hacer. O sea, tú tienes un modelo, tú tienes una filosofía, unos valores como marca, como negocio que debes respetar. Y por eso tú lo que haces es como una película, ¿no? Tú has hecho la película pensada en el espectador. Tú has creado una película que sabes que tu espectador va a disfrutar. Él es el más importante. Tú lo has hecho pensando en él. Tienes que hacerlo pensando en él. No tiene sentido que te hagas una película que sabes que tu espectador no va a disfrutar. Entonces, lo que tiene que hacer el cliente es simplemente disfrutar lo que le estás preparando. El director de arte eres tú. Tú eres el que va a mostrar la película, el que va a hacer la película. Entonces, si la haces bien, si te preocupas de que esté muy bien hecho, el cliente la va a disfrutar, el espectador la va a disfrutar y se va a ir contento y le va a decir a los demás que vayan a ver esta película porque se las recomiendo. Entonces, a eso va un poquito esa frase que a mí también me gusta mucho, porque rompe completamente ese cliché de el cliente siempre tiene la razón. No, o sea, siempre no. En todos mis años de emprendedor en restaurantes, que he recibido muchísimos clientes y muchísimas quejas también, te sorprenderías la cantidad de clientes que no tienen la razón cuando te dicen algo, ¿no? Es increíble, o sea, y es que el ser humano pues, no es igual, o sea, no somos iguales, todos tenemos otras expectativas, experiencias, costumbres, y a veces pasa que se te puede colar alguien a la película, ¿no? O sea, se te mete alguien a la sala de cine, alguien que no estaba, para el cual no estaba pensada la película, y le parece muy mala, muy aburrida, muy lenta. Ese es el problema. Entonces, yo siempre digo, el cliente es el rey, es el centro, sí, pero tú eres el que tienes que preparar todo para que ese cliente se vaya satisfecho. Según un artículo publicado en el sitio de internet responsabilidadsocial.net, el emprendimiento implica convertir una idea nueva en una innovación exitosa, utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo. En definitiva, un emprendimiento es cualquier actividad nueva que hace una persona
que puede tener como finalidad lograr ganancias económicas o no. También indica que hay diversos elementos o características que el emprendedor necesita para convertir las ideas en un negocio rentable. Espíritu. Es necesario tener un espíritu dinámico, creativo, orientado a la búsqueda continua de oportunidad de negocio. Capacitación. El emprendedor necesita conocimientos técnicos para llevar a cabo la idea de empresa. Marco regulatorio. Se mueve en un marco de leyes que pueden o no facilitar el proceso para pasar de las ideas a la ejecución. Financiación. Es necesario un sistema que le financie para poner en marcha su actividad y garantice el negocio. Y por supuesto, red. Se genera un ecosistema donde intervienen varios actores porque también se trabaja en sinergia con otros emprendedores. El fracaso es más duro cuando uno es emprendedor, cuando o sea, es algo que uno mismo ha creado. La sensación de fracaso, de frustración, es mucho mayor que cuando estás trabajando en una empresa y pues no te salió bien un proyecto, ¿no? Tu jefe te dijo que lo vuelvas a hacer. O sea, esto no se compara, y te lo digo con conocimiento de causa. No se compara. Es mucho más difícil de sobrellevar anímicamente. Se necesita mucha fuerza. Yo no les voy a decir a las personas que fracasaron que no se deberían haber sentido mal, ni les voy a decir que todo se aprende, todo, no. O sea, yo creo que una persona que no tuvo éxito en una o más veces emprendiendo, tiene derecho a sentirse mal, a frustrarse, a decir, pues no sirvo para esto, pero su propio corazón emprendedor va a hacer que vuelva a intentar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está generando cada vez que no le fue bien? Un miedo mayor, ¿no? O sea, ahora sí tengo más miedo porque ya me fue mal, ya sé lo que es, ya sé lo que se siente, pero yo siempre les voy a decir a la gente que así te haya ido mal, pues la ventaja que tienes es que no te puede volver a ir así de mal, ¿no? O sea, no te puede volver a ir igual de mal. Te puede ir un poco menos mal tal vez, pero no te va a ir igual de mal. La gente que en verdad es emprendedora y tiene ese gusto por hacer las cosas propias, no va a ser feliz si no emprende. O sea, trabajando en otro lugar, sin hacer lo que le gusta, o sea, simplemente siempre va a tener en su cabeza la idea de que si me hubiese intentado una vez más, ¿no? Tal vez ya estaría en otro lado, ya estaría disfrutando, tal vez sí me hubiera ido bien con esta. Porque un emprendedor tiene todas las ideas siempre. O sea, las ideas van a seguir viniendo. El hecho que haya fracasado no significa que te van a dejar de venir ideas, pero sí va a costar un poquito más volver a decidirse o arriesgarse para llevarlas a cabo. O sea que sí existe eso del espíritu del emprendedor. Sí, claro, totalmente. Mira, Armando, yo cuando salí de la universidad, cuando estaba en la universidad, tenía la idea de que mi época era lo más normal, que cuando terminara, pues me iba a trabajar en una empresa transnacional, una grande, ¿no? Y me iban a pagar súper bien, iba a ir creciendo, me iban a ir subiendo de puesto, y iba a ser gerente general en algún día, y listo, ese era mi significado de éxito. Y cuando salí de la universidad y comencé a trabajar en una empresa tal cual grande, conocida, muy buena, o sea, no era mala para trabajar, lo que me comencé a dar cuenta es que no quería eso para el resto de mi vida, ¿no? En mi caso, me sentía atrapado de trabajar todos los días haciendo lo mismo, o sea, la rutina de levantarme todos los días a la misma hora, de ir a una oficina, estar toda la mañana, salir a almorzar una hora, volver a la tarde, estar todo el día en la oficina, luego ir a mi casa a las 6, 7 de la noche, comer algo, y prácticamente se terminó mi día, no tenía mucho más que hacer a esa hora, y eso lo tenía que volver a hacer al día siguiente y subsiguiente, ¿no? Suena muy trágico, yo lo cuento así, pero es como me sentía yo. Entonces, yo realmente, en mi caso, casi que esa sensación me llevó a emprender, o sea, me llevó que yo quería hacer algo por mi cuenta, tener mis propios tiempos, hacer algo que me gustara hacer, levantarme y decir, bueno, hoy voy a ir al restaurante y voy a ir a la cocina y voy a ayudar a hacer tal cosa, o vamos a postear, o vamos a preparar un nuevo plato, o sea, o vamos a lanzar una nueva cosa. Y me divertía muchísimo, no tienes idea cómo me divertía. Dicen eso, ¿no? Que el mejor trabajo es aquel que no parece trabajo. Ojalá siempre fuese así y ojalá toda la gente que tiene ideas tuviese la oportunidad de concretarlas, no solamente a nivel creativo, sino también que le saque o monetice o capitalice sobre sus propias ideas, y quizás esa es la base del emprendimiento, ¿no? ¿Hay algún concepto que se nos esté quedando, Israel, que sea importante que la gente conozca? Diga, bueno, sí, tengo que aprender sobre utilidad, tengo que aprender sobre inversión, tengo que aprender sobre costos, tengo que incluirme en la planilla si voy a estar trabajando, tengo que saber si voy a tener socios. ¿Hay algún concepto adicional que el emprendedor o esa persona que nos está escuchando que dice, mira, he tenido esta idea durante tanto tiempo y no me atrevo a renunciar? Y quizás ahora en la pandemia que se habla de la gran ola de las renuncias, que también es un concepto
que está por ahí andando, que la gente ha dicho, ¿sabes qué? Después de probar el home office, después de probar que tuve que hacer otras cosas para mantenerme con entrada económica a mi casa y a mi hogar, es ahora cuando tomo la oportunidad de emprender por mí mismo, ¿no? Yo lo que te diría que es un factor o algo que uno debería tener siempre en cuenta, es más allá de cualquier habilidad o conocimiento que uno tiene que tener sobre finanzas, costos, administración, marketing, es la perseverancia que uno debe seguir con esto. O sea, debe ser muy perseverante, debe ser muy, muy, muy perseverante y paciente. Hay negocios que no despegan rápido, o sea, hay negocios que no despegan tan rápido como uno quisiera o pensó que despegarían. No por eso significa que son malos, no por eso significa que no van a funcionar, solo que les va a tomar un poco más de tiempo. Yo lo que digo es que no todos pasamos o vamos por el mismo camino, ¿no? Entonces, a veces compararse es una cosa muy mala, ¿no? Compararse con el otro que sí hizo lo mismo, pero mira ahora cuántas ventas tiene, mira, y el otro que abrió casi en la misma época que yo, ya está en otro, había abierto otro segundo local y yo sigo con uno y todavía ni siquiera puedo ganar plata. O sea, el compararse no es bueno, porque lo único que va a generar es frustración, si es que tú eres el que le está yendo mal. Y así como el que le está yendo bien, también compararse con otros al que le está yendo mal no te genera nada de valor a ti. Te está haciendo vivir un sueño irreal. O sea, tú tienes que compararte contigo mismo. No todos atravesamos el mismo camino para llegar al mismo lugar. Hay personas a las que nos va a costar un poquito más que a otros llegar a ese destino que queremos, pero la única manera de hacerlo bien o de llevar bien el camino es con mucha paciencia y perseverancia, ¿no? Yo justo puse un post sobre eso, haciendo la analogía con una ruta, ¿no? En el carro, o sea, es lo mismo, o sea, tomaste la ruta larga, bueno, eso no significa que no vas a llegar. Asegúrate que simplemente el camino lo disfrutes. Llévate agua, llévate papitas, llévate comida, pon buena música. Te vas a demorar más que los otros que ya llegaron, pero vas a llegar, ¿no? Entonces, eso es una recomendación que yo les doy a todos. Es básico la perseverancia. O sea, el que ya quiere empezar un negocio y quiere de una vez ser millonario al mes que lo abrió, pues lo único que va a generar en su cabeza es frustración. Y eso le va a generar un bloqueo enorme para toda su creatividad y energía, y la idea es disfrutarlo, ¿no? La idea de esto es disfrutarlo. Así que mucha paciencia y mucha perseverancia cuando uno tenga su propio emprendimiento. Antes de cerrar, recomendación de 3 libros importantes de negocio, de motivación, de marketing, que tú digas, estos son imprescindibles para leer. Mira, yo soy, a pesar de que soy profesor universitario, yo no soy muy amante de recomendar libros. ¿Por qué? Porque, o sea, sí existen muchos libros buenos. O sea, el de finanzas, todo el mundo te va a hablar de Kiyosaki, ¿no? De Padre Niño, Padre Pobre, que te ayuda a independizarte, a tener tus propios, eso es un tema de finanzas personales, ¿no? De libertad financiera y todo eso. Pero yo, más que, y creo que es un tema también con la gente de hoy, con la generación actual, más que leer un libro, yo siempre le digo a la gente, busca, ya que tenemos el internet como una herramienta tan fuerte, busca blogs, busca podcasts. O sea, el libro es muy bueno, o sea, puedes leerlo a tu ritmo, en el momento que quieras, pero bueno, hoy en día tenemos, o sea, unos podcasts increíbles, o sea, de gente que realmente te cuenta muchas cosas valiosas. O sea, me encanta este formato que tú tienes, Armando, porque es para alguien, yo creo que para muchas personas hoy en día es más valioso que leer 20 páginas de un libro, escuchar 30 minutos de una conversación donde alguien te dice qué le pasó en ese momento, cómo lo sobrellevó y qué te recomienda hacer si es que a ti te pasó lo mismo. Hay muchísimos podcasts y blogs y gente que escribe muy, muy, muy bien sobre temas de negocios y especializados en marketing, especializados en finanzas. Eso es lo que yo recomendaría en realidad. Sí es cierto que cada quien tiene su manera de aprender, es verdad, diferente, no somos iguales todos. A mí me sirve mucho más ese tipo de aprendizaje, ¿no? Perfecto, Israel. Un último mensaje, algo que se nos quede en el tintero, que tú digas, tienen que saber esto antes de lanzarse al ruedo como emprendedores. Más que un concepto o algo específico, yo les quiero dejar como sugerencia a todos aquellos que tienen una idea, algunos tips, ¿no? De cuando tienen la idea. Primero, nunca piensen que tienen demasiadas ideas, ¿no? La cantidad de ideas no está mal. El tener una lluvia de ideas ayuda a desarrollar la creatividad
y a veces esas ideas se transforman en otras, pero es normal, no piensen que están haciendo algo mal por tener tantas ideas. Lo segundo es, tampoco pensemos que la idea que yo tengo es la mejor del mundo y tampoco creamos que es la peor, ¿no? O sea, es muy mala, es tonta, es ridícula. Hay gente que dice, no, mi idea es ridícula, es tonta, me da vergüenza contarla. O sea, no comencemos a tener prejuicios, ¿no? con las ideas. Y tampoco las llevemos a un altar como si fuésemos los revolucionarios del mundo, ¿no? Estuviésemos creando algo inédito. No, hay un proceso en el cual las ideas poco a poco se van a ir madurando, y algo importante es no tener miedo a recurrir a ayuda, o sea, a pedirle ayuda a la gente. Hay gente que dice, yo no quiero pedirle asesoría a nadie, pues porque esas personas me van a robar la idea, ¿no? Me van a robar. No te van a robar la idea. O sea, hay gente que te quiere ayudar, hay gente que porque tú le digas tu idea, no significa que la va a poder ejecutar como tú. Tú eres el que la tiene, y el valor que tú tienes en tu cabeza es cómo has pensado el desarrollo y la ejecución de esa idea. Así que no tengan miedo de preguntar, de pedirle ayuda a la gente, a pesar de que eso signifique contarle tu idea a la gente. El rodearse de personas que tengan experiencia siempre les va a ayudar a cometer menos errores y a pasar más rápido en la curva de aprendizaje, que creo que es lo que todos queremos siempre cuando empezamos algo nuevo, ¿no? Sin duda, una masterclass aquí en Hiperbólico Emprendimiento 101, valiosos consejos, valiosos insights de parte de Israel Velarde, que no solamente tiene el conocimiento que proviene de la experiencia propia, sino también que como profesor universitario y ahora como asesor y consultor tiene la oportunidad de compartir con más gente, con emprendedores, con gente que tiene sueños, ideas para poder concretarlas y sobre todo monetizarlas. Crear negocios rentables y permanentes que aporten valor no solamente al dueño de la empresa, sino también al cliente, a esa experiencia que todos estamos buscando generar en la persona que consume nuestros productos. Y de esta manera cerramos el Hiperbólico de hoy. Emprendimiento 101, siempre agradecidos con Israel Velarde, y si quieren conocer más de este proyecto, búscalo en Instagram en la cuenta @myrealcoach. Puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, primera y segunda temporada, en las plataformas de Medcon Radio, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, también en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide, nos escuchamos muy pronto.